Jerusalén, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. Día y noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén, voz contra el templo, voz contra el pueblo condenado. Este extraño personaje, que muchos decían que era un profeta, fue encarcelado muchas veces porque no querían que anduviera anunciando la destrucción de la ciudad. Era azotado, era echado en la cárcel, pero nada le hacía desistir. No daba una sola queja. Cuando lo echaban en la cárcel, seguía diciendo: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! ¡Ay porque su destrucción viene! 7 años un hombre estuvo anunciando la destrucción. Y saben, pereció en la destrucción porque lo habían tomado prisionero, lo habían puesto en la cárcel y no pudo huir, y murió en la destrucción de Jerusalén ese profeta. Se vieron señales en el cielo. El sol se oscureció al mediodía. La luna se puso como sangre. Y hubo una caída de estrellas un año antes de la destrucción de Jerusalén que impresionó tremendamente. Cristo había dicho: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Todas estas cosas se cumplieron. Por eso los apóstoles creían que ya la venida del Señor estaba cercana. Ellos pensaban que cuando estas cosas sucedieran iba a ser la venida del Señor. Y Él no les dijo que no, porque si no, se hubieran sentido muy tristes de saber que no iba a ser su venida todavía, sino la destrucción de Jerusalén. Por eso cuando tú lees en el Nuevo Testamento, los apóstoles escriben como que la venida del Señor está ya a las puertas. E incluso muchos de los apóstoles decían que iban a estar vivos cuando regresaran el Señor, porque estaban viendo el cumplimiento de las señales. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió: hijitos, ya este es el último tiempo, la venida del Señor se acerca, está a las mismas puertas. El apóstol Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, un capítulo muy amado y conocido por todos nosotros. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Miren lo que está diciendo Pablo. El Señor va a venir y nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados para recibirle en el aire. Él se incluía con los que iban a estar vivos en la venida del Señor. ¿Por qué creían que la venida del Señor estaba cerca? Porque todas las señales que había dado el Señor Jesús se estaban cumpliendo delante de sus propios ojos. Ahora también tengo que decirles que cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, los seguidores de Cristo huyeron de Jerusalén, porque Él les había dicho:
Cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huid. El que esté en la azotea no descienda a su casa a tomar sus vestidos. El que esté en el campo no vuelva a entrar en la ciudad. Huid, porque su destrucción ha llegado. Pero los discípulos pensaban que inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén iba a ser la venida del Señor. Y les tocó pasar por un triste chasco, porque el Señor no vino cuando ellos lo estaban esperando. Qué interesante. Los discípulos pasaron por un chasco en aquel entonces. No era que Jesús los engañó, no, sino que su profecía tenía un doble significado. Señalaba la destrucción de Jerusalén, pero se iba a cumplir otra vez justo antes de su venida. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que todas estas señales que el Señor Jesús dio se están cumpliendo en nuestros días, y por eso sabemos que su venida está ¿qué? Está cerca. Sin embargo, Él dijo, y vuelvo ahora a Mateo 24, todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También eso se cumplió en aquella época, porque los apóstoles, los seguidores de Cristo, comenzaron a ser perseguidos. Llegó al imperio, a gobernar el imperio romano, un hombre perverso que se llamaba Nerón. Y Nerón llegó al poder en el año 66. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. 4 años antes, Nerón desató una persecución contra los cristianos. Hasta les echó la culpa. Él era medio loco, eso dice la historia. Era un excéntrico. Y él mandó a prender fuego a la ciudad de Roma, capital del imperio. Y sentado arriba de una colina, tocaba el arpa mientras veía cómo se quemaba la ciudad en un infierno de fuego, y miles de personas perdieron la vida en ese incendio. Y cuando se andaba rumorando que él lo había mandado a prender, Nerón dijo no, fueron los cristianos los que hicieron esto, y desató una persecución terrible contra los cristianos. La primera persecución del imperio romano contra los cristianos fue en manos de Nerón. Ya habían sido perseguidos por los judíos los cristianos, pero ahora fueron perseguidos por el imperio romano, y Cristo les dijo que iban a ser perseguidos. Por eso ellos sabían que todo lo que el Señor Jesús había dicho se iba a cumplir. Pero ¿saben? Antes que el Señor Jesús venga en las nubes del cielo, también va a haber una persecución contra el pueblo de Dios. Y va a haber una gran tribulación como no lo ha habido jamás desde el comienzo del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Todo lo que el Señor Jesús dijo se va a cumplir literalmente, porque Él dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. Ahora, yo tengo mucho más que decirles, pero no lo voy a decir en esta noche. En primer lugar, porque comenzamos tarde, y en segundo lugar, porque la mayoría de ustedes está parado. Pero lo bueno es que vamos a estar una semana entera juntos y vamos a poder estudiar a fondo las profecías del tiempo del fin. Bueno, eso de que estén parados yo sé que es incómodo, pero no se preocupen, que el pastor siempre está parado durante todo el sermón. Así que hoy me pueden hacer compañía. Mañana vamos a estar un poquito más cómodos. Pero yo quiero señalarles algo muy interesante que la mayoría de la gente nunca ha visto. Volvamos a Mateo 24 y yo voy a presentar algo que no lo vamos a ver en su totalidad hoy,
pero por lo menos les quiero despertar el interés para saber sobre esto porque es muy interesante. Miren lo que dice Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué profeta? Daniel. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús les dijo que iban a tener que huir, pero Él les dio una señal. Él les dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es la señal para huir. Jesús dice que tenían que estar al pendiente de la señal del profeta Daniel. Nosotros mañana por la noche vamos a hablar de la señal del profeta Daniel. Pero yo les quiero decir algo. Jesús dejó una señal que estaba mencionada por el profeta Daniel. Y se llama la señal de la abominación desoladora. Yo quiero que ustedes busquen por un momento en el profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. No voy a estudiar la profecía de las 70 semanas, aunque es fascinante, porque no tenemos el tiempo en esta noche, pero esa profecía señalaba la fecha exacta cuando el Mesías iba a ser muerto. Y por cierto, los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Dijeron que Él era un falso Mesías, que era un impostor. Hasta el día de hoy la nación judía no cree que Jesús fue el Mesías del pueblo judío. Hasta el día de hoy. Pero si ellos leyeran su propia Biblia, porque los judíos tienen el Antiguo Testamento. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento, pero sí creen en el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia de los judíos. Y en esta profecía decía que el Mesías iba a ser muerto, pero también presagiaba y profetizaba la destrucción de Jerusalén. Vean, por ejemplo, en el versículo 26 de Daniel 9. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora miren lo que dijo el profeta Daniel. El libro del profeta Daniel se escribió 600 años antes de que Cristo naciera. 600 años antes. Pero Daniel estaba anunciando que se le iba a quitar la vida al Mesías cuando viniera y que después de eso el pueblo de un príncipe que iba a venir iba a destruir la ciudad de Jerusalén y también el templo. Escuchen esto. Cuando Jesús dijo a sus discípulos de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no iba a ser derribada, Él sabía lo que estaba diciendo porque Él conocía la profecía del profeta Daniel. Y Él les dijo, ¿veis todos estos edificios? Todo va a ser destruido. Porque Él sabía que el profeta Daniel había escrito que el templo y la ciudad de Jerusalén iban a ser destruidas después de la muerte del Mesías. Y Él era el Mesías. Y Él sabía que le quedaba poco tiempo antes de morir. Quiere decir que la profecía de Cristo estaba basada en el profeta Daniel. Claro, Él mismo había inspirado al profeta Daniel 600 años antes al darle esa profecía, porque Jesús es el que inspiró a Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Fue el Espíritu de Cristo el que le reveló a Daniel esa profecía. Pero ahora Jesús
Le repite a sus discípulos que eso iba a suceder. Y un poquito más adelante está la mención de la abominación desoladora, ahí mismo, en Daniel capítulo 9. Por otra semana confirmará, versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa última semana de las 70 semanas proféticas, a la mitad de la semana son 3 años y medio, son semanas de años. Cristo murió exactamente 3 años y medio después de ser ungido, a la mitad de la semana final. Y así confirmó el pacto con muchos. Bendito sea el nombre del Señor, que Jesús dio su sangre para confirmar el pacto de salvación. Si Cristo no hubiera muerto, tú ni yo tuviéramos salvación. Pero la sangre de Cristo derramada confirmó el pacto de salvación para toda la raza humana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué iba a cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, expiró en la cruz del Calvario. Por eso no hacía más falta matar corderitos y animales en el altar, porque el verdadero Cordero de Dios expiró por los pecados de cada uno de nosotros. Y con eso hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero miren lo que seguía después. Y después, dice el versículo 27, después que el Mesías haya muerto, haya confirmado el pacto con su sangre y haya hecho cesar el sacrificio y la ofrenda, después, en el ala del templo, uno ejecutará la abominación desoladora hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador que desoló la ciudad de Jerusalén fue Roma. Y el profeta Daniel dijo que también Roma iba a ser desolada. También eso se cumplió. Años más tarde la ciudad de Roma fue desolada porque fue invadida por las tribus bárbaras y el imperio romano cayó. Pero antes de eso dice, uno ejecutará la abominación desoladora en el ala del templo. Y Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, y estoy citando Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, en el templo, el que lee entiende, entonces es señal de huir a los montes. Mañana nosotros vamos a ver más esto a fondo, pero no tanto lo que pasó en Jerusalén, sino lo que tiene que ver con nuestros días. Escuchen ahora. Jesús les dio una señal a sus discípulos y les dijo, estén pendientes de lo que dijo el profeta Daniel. Y cuando vean la señal de la abominación desoladora, huyan. Mañana vamos a ver lo que es la abominación desoladora. Pero solo les voy a decir esto. Josefo, el mismo que les contaba hace un rato, que contó en su libro titulado Las guerras de los judíos, sobre la destrucción de Jerusalén por el imperio romano. Él dice en su libro, y Josefo no era cristiano, era judío. Él no era cristiano, no creía en Cristo. Pero él dice lo siguiente en su libro. Y por cierto, el libro de Josefo todavía usted lo puede conseguir en una librería y comprarlo. Casi 2000 años, igual que la Biblia, todavía este libro se puede conseguir y está traducido al español. Usted puede leer las guerras de los judíos y leer la destrucción de Jerusalén, escrito por ese historiador del imperio romano. ¿Saben lo que dice Josefo? Él dice, por una extraña superstición. Claro, como él no es judío, le llama superstición.
los seguidores de un maestro de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque aparte de la Biblia que menciona a Cristo, Josefo, que no es ni cristiano y que es un historiador romano, menciona por nombre a Jesús de Nazaret y es un historiador del primer siglo. O sea que la historia confirma que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. La historia secular, no ya la historia bíblica, sino la historia secular es una prueba que demuestra que así como existió Nerón, así como existió Julio César, así como existió Augusto César y Poncio Pilato y Herodes, también Jesús fue una figura histórica y está mencionado en la historia. Pero escuchen bien, Josefo dice, ni un seguidor del maestro de Galilea perdió su vida en la masacre de Jerusalén, porque ese maestro les había dado una señal, que cuando ellos vieran la abominación desoladora huyeran, y ni un cristiano perdió la vida. Alabado sea el nombre del Señor. 1,5 millones de judíos fueron masacrados, pero ni un cristiano que vivía en Jerusalén perdió la vida. ¿Por qué? Porque obedecieron las palabras del Señor Jesús. Ahora yo quiero decirles que esta profecía tiene otro cumplimiento para nuestros días. Y ahora sí, aguántense,